Ya estamos acá. Buenas tardes, Liz. Muy buena tarde. Vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy. Se refiere a un título que ya habíamos platicado en las clases anteriores, y este es el derecho de los tratados. El derecho de los tratados. Vamos a analizar en alguna medida los proyectos de convencionalidad que han sido aprobados con relación a tratados, y vamos a decir que el derecho de los tratados como tal es el que encontramos en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Esta es de 1963 y la misma fue ratificada por el Estado de Guatemala con la reserva conveniente con respecto al diferéndum insular, marítimo y territorial que existe con respecto al a Belice, que es todavía es un punto que se está dirimiendo a nivel de la Corte Internacional de Justicia, donde se sometieron las partes para dilucidar esa diferencia. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados se basa efectivamente en cuanto a admitir todo y a regular todo aquello que tenga relación con los tratados escritos. Y sobre la base de eso es que los estados se sujetan a lo que establece esta Convención de Viena, aunque algunos de sus puntos, pues por la evolución que han tenido también el derecho internacional, la evolución que adquieren los mismos tratados, va teniendo, se va quedando un tanto rezagada. Entonces, tenemos la existencia en el plano convencional de tres convenciones fundamentales. La primera de ellas, que es la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, de lo que yo les estoy comentando, que básicamente rige sobre los tratados. Luego tenemos la Convención de Viena de 1978, que también es una convención bastante interesante y que hemos platicado con relación a aquellos estados que no habían adquirido ninguna independencia y que posteriormente fueron por diversas acciones, por múltiples
digamos, posibilidades lograron adquirir su propia independencia. Y en ese sentido, tenemos que a partir de que, de que los estados adquieren su propia independencia, entonces tenemos el surgimiento de una problemática que se produce con relación, uno, al Estado colonial, digámoslo así, y dos, al nuevo Estado independiente que se incorpora a la vida eh, internacional y, para formar parte de esta comunidad de estados. Y como tal, entonces adquirirá sus derechos y sus obligaciones. Y en ese sentido es que encontramos la situación que se plantea en cuanto a que la pregunta que hacía el doctor Larios, ¿qué pasará con los tratados? ¿Qué va a pasar con los tratados que negoció, con los tratados que suscribió, con los tratados que aprobó y ratificó el Estado colonial? Y entonces, al respecto, rige esta convención sobre sobre el derecho de los tratados también de 1978, que da respuesta o trata de dar respuesta a la interrogante, ¿qué va a pasar con con los estados suscritos por el Estado el Estado protector en su momento, el Estado colonial, el Estado eh, que tenía bajo fiducia a esta porción de territorio que se independizó y pasó a formar parte de un Estado con sus elementos claros y precisos, y que fue reconocido por los otros estados como un elemento fundamental para poder incorporarse eh, a la vida internacional. Y entonces la respuesta que da el doctor Villagrán Kramer con relación a este tipo de problemáticas que se suscita es que cuando un Estado se independiza de otro, en materia también de Estado, en materia de tratados, debe de prevalecer lo que ellos denominan la tabula rasa, es decir, traducido al español sería la mesa limpia. Significaría que el Estado que surge, el Estado que nace, el Estado que se independiza, eh, entrará libre de otras disposiciones que han sido adoptadas por el Estado que le da la independencia, o el Estado del cual se separa y adquiere su soberanía. Y entonces él habla de la tabula rasa, que es mesa limpia, iniciamos nosotros somos los que vamos a ver la posibilidad y la opción, ya sea de adherirnos a los nuevos tratados o a los tratados que ya se habían ratificado por el anterior, pero como nuevo ente, como entidad soberana nueva, eh, tratarán de negociarlos o tratarán más bien de adherirse a los que le convienen de conformidad
a los propios intereses. Luego vendrán aquellas negociaciones que realizará como Estado independiente, en el cual podrá negociar, ya sea de forma bilateral o de forma multilateral, con otros estados, o bien adherirse de cualquier manera a aquellos tratados que ya hayan sido negociados y que interesan al propio Estado. Hablamos ahí un tanto de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, hablamos de los derechos que puedan darse en cuanto al mar, a la convención esa de los derechos del mar, es decir, una diversidad de convenciones a las cuales le interesará como un Estado nuevo adherirse. No obstante, la tabla limpia, la mesa limpia, la tabla rasa, no hay nada sobre ella. A pesar de eso, sí tendrá obligatoriedad de adoptar aquellos tratados que se refieren, en primer lugar, a lo que a toda la delimitación que tendrá de su territorio para constituirse Estado. Es decir, si el anterior, el Estado que lo libera, estaba negociando o negoció el límite el límite fronterizo o el límite que tendrá el Estado con los estados circunvecinos, entonces tendrá necesariamente, obligatoriamente que asumir esos tratados, toda vez que ya han sido negociados y se refieren a los límites dentro de los cuales ese Estado ejercerá su jurisdicción, ejercerá todas aquellas funciones propias de sus órganos administrativos, judiciales, eh, legislativos. Entonces, eh, todos esos tratados forman parte de la excepción y deben de adoptarse tal y como se encuentra. Y por último tenemos entonces, o resumiendo, decimos, tabula rasa, mesa limpia, excepciones de todas esas excepciones a ese concepto, será lo que se refiere a los límites territoriales. Y luego tenemos otra convención que también es importante. Y les pregunto a ustedes, ¿cuál será esa convención? Si la primera hablamos de derecho de tratados, que es la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, luego la Convención de Viena sobre los tratados que celebran estados coloniales y que asumen en un momento determinado también los estados nuevos que surgen como estados independientes. Y la otra, ¿cuál sería? La otra convención, si analizamos en su momento cuáles eran los elementos del derecho, de los sujetos del derecho internacional. ¿Cuáles, pregunto a ustedes,
¿Cuál sería esa otra convención de acuerdo a eso? Pregunta a todos. ¿Cuál es la siguiente convención? Si hablamos de formas convencionales, derecho de los tratados, la Convención de Viena de 1978, ¿y cuál sería la otra? Convención de Uruguay, no, esa hace referencia a los derechos y deberes de los estados. No, esta va dirigida de manera específica a todas aquellas negociaciones y aquellos acuerdos que se producen entre otro sujeto del derecho internacional, como lo son las organizaciones internacionales, las organizaciones multilaterales que de alguna u otra forma también realizan negociaciones, realizan acuerdos entre partes, interalios partes, dice, y que tienen, por tanto, legitimidad para esas negociaciones, ya sea de forma bilateral o de manera multilateral, porque se produzca entre múltiples estados. Entonces, esa otra forma convencional es la que rige esas relaciones que se dan entre estos entes con capacidad, con personalidad jurídica propia, con posibilidades de adquirir derechos y obligaciones a través de negociaciones, a través de convenios internacionales. Existen, de acuerdo al doctor, en la legislación internacional dice que se producen dos convenios: el derecho de los tratados a nivel global, y luego tenemos a nivel regional, es decir, a nivel del continente americano, tenemos otro que se denomina Convención sobre Tratados. Y esa convención sobre tratados es la que se adopta en La Habana, Cuba, en el año de 1928, en la sexta conferencia interamericana, en donde determinan los estados la necesidad, los estados a nivel iberoamericano, la necesidad de crear un cuerpo normativo que les permita regular todo lo que se refiere a los tratados que se celebren dentro de este hemisferio. Y luego dice que son dos, una a nivel regional, de la que les acabo de decir, y la otra a nivel universal, que es la que hablamos, que es la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Este último dice firmado el 23 de mayo de 1969 y vigente a partir del 27 de enero de 1980, en el cual, y Guatemala lo ratificó en 1996. Doctrina, dice el doctor, sobre los tratados. Y trata de iniciar o inicia explicando o tratando de definir el concepto de tratado. Y para el efecto, entonces, nos vamos a esta Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que tiene
diversos segmentos. Dentro del primero, del Ministerio de Relaciones, del presidente de la República, del Congreso de la República, por decreto 55-96, de fecha 26 de junio de 1996, aprueba la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, adoptada en esa ciudad el 23 de mayo de 1969. Y luego hay un considerando interesante en el que tratan de explicar el por qué se asume como importante y se ratifica esta convención. Y dice el considerando que es conveniente que la República de Guatemala ratifique la citada convención, acto en el cual procede a confirmar las reservas presentadas al suscribirlas y formular una adicional en referencia al artículo 27. Es decir, aquí presenta, al ratificar esa convención, presenta algunas reservas y hace una adición al artículo 27 de esta convención. Por tanto, está en el ejercicio de las facultades y el acuerdo es que ratifica la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, concluida en esta ciudad, en Viena, el 23 de mayo de 1969. El consentimiento es un elemento fundamental de los tratados y dice, el consentimiento de la República de Guatemala en obligarse por dicha convención debe entenderse en los siguientes términos. Y aquí vamos a ver cuáles son los términos que fijó la República de Guatemala para ratificar la convención. Y dice la literal A, la República de Guatemala confirma formalmente las reservas 1 y 3 formuladas por ella al suscribir la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y relativas respectivamente a que Guatemala no acepta ninguna disposición de la Convención que pueda perjudicar sus derechos y reclamación sobre el territorio de Belice, y ya que aplicará la disposición contenida en el artículo 38 de la misma, solo en los casos que considere que lo hace en interés nacional. Y definitivamente aquí hay una situación, un diferéndum que se refiere fundamentalmente a determinar territorio, determinar mar territorial, insular, que de no hacer de no haber hecho estas reservas, pues prácticamente se hubiera, con esta convención, se hubiera afectado los intereses de Guatemala. Y dice, respecto a la reserva 2, formulada en la misma oportunidad y relativa a que la República de Guatemala no aplicará los artículos 11, 12 y 13 y 66 de la Convención de Viena sobre el derecho de tratados por ser contrarios a la Constitución de la República de Guatemala. Entonces, no podemos contradecir la Constitución, aun y cuando se trate de convenciones internacionales. Dice, una confirma la reserva y la otra dice que asimismo forma dicha reserva en cuanto a la no aplicación de los artículos 11 y 12 de la Convención. Y luego dice, el consentimiento, es decir, esa manifestación de aceptación del Estado
de someterse a las normas de esta convención con las reservas establecidas, dice, para obligarse por un tratado, se encuentra sujeta al cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos en la Constitución y la firma o rúbrica de un tratado por parte de su representante deberá entenderse que es siempre al referéndum. Ese es otro concepto que dice ad referéndum es firma la aprobación del convenio, pero esa firma está sujeta a la aprobación y el consentimiento de las autoridades legítimas para ello. Entonces tenemos acá lo importante de ese decreto con relación a esta Convención de Viena. Convención que luego dice que los estados partes en esta convención y entra a realizar una serie de advertencias, reconocimientos, afirmaciones, recordatorios, que son importantes para esta convención. Y dice, considerando que la función fundamental de los tratados en la historia de las relaciones internacionales, reconociendo la importancia cada vez mayor de los tratados como fuente del derecho internacional, se recuerdan que dijimos que había, cuando vimos las fuentes del derecho internacional, hablamos de fuentes primarias y fuentes secundarias. Y dentro de las fuentes primarias dijimos, en primer lugar, los tratados, las convenciones y luego la costumbre como fuentes principales del derecho. Y entonces aquí dice la importancia cada vez mayor de los tratados como fuente del derecho internacional y como medio de desarrollar la cooperación pacífica entre las naciones, sean cuales fueran sus regímenes constitucionales y sociales. Sé que los tratados, además de ser una herramienta jurídica para la regulación de las relaciones internacionales, también constituye un medio para desarrollar la cooperación pacífica que se debe de producir entre las naciones. Tomemos en cuenta que la misma Carta de Naciones Unidas, este cuerpo universal, determina, cuando habla de los estados, como uno de los principios fundamentales es la cooperación y la preservación de la paz. Criterios que venían dándose con anterioridad cuando vemos al finalizar de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, que crea la Sociedad de Naciones, que van siempre en la búsqueda de la paz, es decir, para la cooperación y el desarrollo de los mismos pueblos, el desarrollo de las mismas naciones. Y aquí es donde reconocen la importancia de los tratados como fuente y como medio de desarrollo. Advirtiendo, dice, que los principios de libre consentimiento y la buena fe, estos podríamos decir, son principios que derivan del derecho consuetudinario y que al momento de que se crean estas convenciones, se positivizan, se
pasan a formar parte del derecho codificado de acuerdo a la Comisión de Derecho de Naciones Unidas y se incluyen entonces como parte fundamental de los tratados. Libre consentimiento, buena fe y la norma. ¿Y la norma? ¿Cuál es la norma? Pacta sunt servanda, que están universalmente reconocidos, que vienen desde tiempos inmemoriales y que se plasman acá como una advertencia importante, subrayada con respecto a esta introducción de la convención. Entonces, ¿cuáles son los principios? Libre consentimiento, buena fe y la norma pacta sunt servanda, que están universalmente constituidos. ¿Qué significa la norma pacta sunt servanda? Se los pregunto porque fue pregunta de examen. Pasado. ¿Ahí están? ¿O ya se durmieron? ¿O ya se retiraron? Que lo pactado obliga, licenciado. ¿Qué manda? Que Dígame, lo pactado Yanka. obliga. Los tratados obligan, todo lo firmado, todo lo suscrito, todo lo ratificado debe cumplirse. La norma se cumple. Lo ratificado, lo adoptado, lo aprobado, tiene que cumplirse como parte de el mismo tratado. Y esos principios, dice, están universalmente reconocidos. Si le ponen un asterisco, sería interesante, porque eventualmente pudiera ser una pregunta en el examen. Afirmando, dice, es una afirmación que hacen todos los representantes que negociaron esta convención, dice que las controversias relativas a los tratados, al igual que las demás controversias internacionales, deben resolverse por medios pacíficos y de conformidad con los principios de justicia y del derecho internacional. Las controversias que se susciten como resultado de este tratado se resolverán teniendo en cuenta los principios de justicia y del derecho internacional, que tiene infinidad de principios o está sustentado sobre diversidad de principios, de los cuales ya vimos acá 3. Recuerdan los plenipotenciarios que la resolución de los pueblos de las Naciones Unidas de crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados, pacta sunt servanda. Y luego dice, teniendo presente, va a los principios, no olvida los principios. Dice, teniendo presente los principios del derecho internacional incorporados en la Carta de Naciones Unidas, tales como los principios de otros principios, igualdad de derechos, que es la que está contenida en la convención a la que hizo referencia el compañero, de la libre determinación de los pueblos, es decir, los pueblos como tales son libres
libres de poder determinarse sin injerencia alguna. Ya vimos lo relacionado a la intervención y al principio de no intervención que guarda una relación dialécticamente intrínseca con este otro principio de la libre determinación de los pueblos. Entonces, nos da igualdad de derechos, pero a la vez hace referencia a la igualdad soberana y la independencia de los estados. De la no injerencia, el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados, de la prohibición de la amenaza o del uso de la fuerza y del respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos y la efectividad de tales derechos y libertades. Es decir, que abre las opciones para que entren en acción y con todo su espíritu contenido o que forma parte de cada uno de esos principios, esta convención los trae a colación y dice, les recuerdo, nos basamos y están vigentes y están presentes y deben de ser respetados conforme el jus cogens también, el derecho imperativo al respeto de las normas que han sido adoptadas. Y luego ellos llegan a un convencimiento, a una convicción, dice convencidos de que la codificación y el desarrollo progresivo del derecho de los tratados en la presente convención contribuirán a la consecución de los propósitos de Naciones Unidas enunciados en la Carta, que consisten otra vez en mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar entre las naciones las relaciones de amistad y realizar la cooperación internacional. Dice que ellos tienen claro convencimiento de que la codificación que se produce con este tratado y que yo les decía, es a la que arribó también en un momento determinado la Comisión de Derecho Internacional que se encarga del análisis e interpretación también de los diferentes principios, de las diferentes normativas y herramientas internacional de la costumbre. Entonces, al recogerla en un código, al hacerla positiva, esta norma queda escrita y eso es uno de los avances importantes con respecto al derecho internacional. ¿Alguien me puede explicar en qué consiste ese procedimiento de codificación o en qué consiste la codificación? Pregunta importante para poder entender y diferenciar entre derecho consuetudinario y derecho codificado y escrito. Licenciado, ¿usted se refiere a la organización y creación de la normativa vigente? No. Yo me refiero a esta parte que hacen referencia a los plenipotenciarios, en la cual dice
que están convencidos que la codificación y el desarrollo progresivo de los tratados logrados en la presente convención contribuirán a la consecución de propósitos de Naciones Unidas. Entonces, para ustedes, ¿qué es codificación? Gustavo. Sí, licenciado, yo lo entiendo que es crear un ordenamiento jurídico legal a base de lo tratado. Muy bien, significa la compilación de todo lo que vimos ahí, escuchamos, leímos, de principios, de advertencia, de afirmaciones que le dan lugar al derecho internacional y que lo compila en una norma o en un tratado, que en este caso es el tratado de el derecho de los tratados. Elabora todo ese conjunto de normas que se basan en principios y luego establece los procedimientos para crear esta ley. En un momento determinado, tal vez para ser un poco más claro, en un momento determinado, lo que existía era una costumbre, era la aplicación o el reconocimiento por parte de los estados de determinadas acciones que como tales eran reconocidas con carácter obligatorio y observadas por los estados. Pero eso venía siendo parte de una costumbre sin haber llegado a una compilación de un derecho escrito que se establece a través de esos tratados y que por eso dice una codificación. Cuando hablamos de ello, como que recordamos, nos vamos un poco a nuestra cultura general y vemos el pensum de estudio nuestro y que por allá aparece un código civil, un código penal, un código de procedimientos penales, que significa que hay una compilación de normas que establecen principios, conceptos y procedimientos dentro de los cuales deberán actuar los litigantes, las partes dentro de un proceso y en este caso los estados propiamente, que son los que son a quienes va dirigida esta Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. ¿Hacia quiénes va dirigida? Hacia los estados y entonces como tal pasa a constituir un cuerpo escrito, normativo, que será la herramienta que defina los procedimientos a seguir por parte de los estados en función de la creación de nuevos tratados. Creo con eso haber ampliado un tanto más y clarificado la idea de la codificación, a que hace referencia los plenipotenciarios acá reunidos y que se convencieron de que la codificación es importante. ¿Estamos claros? Más oscuro que la noche no pudo haber quedado, ¿sí? Pregunto. Está claro, licenciado. Bueno, muchas gracias. Dice, ellos afirman que las normas de derecho internacional consuetudinario continuarán rigiendo las cuestiones no reguladas en las disposiciones de la presente convención.
¿Y cómo no van a continuar rigiendo si las mismas también constituyen principios, ya como lo vimos en el apartado de la advertencia que hacen ellos mismos? El derecho consuetudinario, el derecho de la costumbre, que no está compilada, que no está codificada, siempre va a seguir rigiendo porque los estados seguirán observando esas prácticas como obligatorias y como tal aplicables al principio pacta sunt servanda. Luego inicia con la parte 1. Ustedes tienen a mano la convención en sus teléfonos, en sus Sí, sí la tablets, tenemos. en sus... Muy bien, muchas gracias, Silvana. Nos trata de ordenarse como toda una ley y nos dice que tiene una primera parte y esa se refiere a una introducción. Dice que esta convención se aplica a los tratados entre estados. ¿Alguien me explica eso, por favor? Vamos a preguntar entonces. Flor de María, artículo 1, ¿cómo lo explicamos? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo entendemos? Flor de María Morales García. Disculpe, licenciado, no le pude escuchar, se me cortó un poquito la señal. Bueno, ahorita sí ya más claro. Si no me puede explicar el artículo primero de la parte 1, que se refiere a la introducción, que es alcance de la presente convención. Ese es el epígrafe. De inicio es bien claro, es bien específico. ¿Ya la leyó? ¿Ya leyó ese artículo? Ahorita. Fíjese que... Esta convención se aplica a todos los tratados que son ratificados por los estados, que son los acuerdos internacionales que estos celebran. Bueno, lo vamos a tomar como bueno, pero aquí es específico, es tajante y nos indica que esta Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, ¿la logran ver? Dice, únicamente es aplicable, ¿a quiénes? A los tratados que se celebran entre estados. ¿Cómo iniciamos la clase del día de hoy? Hablando en primer lugar de esta convención que dijimos es la convención sobre el derecho de los tratados entre estados. Y acá en el artículo primero nos confirma que es exclusivamente para los tratados celebrados entre, ¿cuáles serán los sujetos ahí activos y pasivos de la negociación? Serán los estados. Al iniciar la clase hablamos de esta convención que se aplica entre estados. Luego dijimos de la Convención de Viena en 1978,
que es la que se aplica a los tratados que han sido suscritos por aquellas entidades colonizadoras y que el nuevo Estado independiente tendrá la opción de ratificar, de adherirse al mismo, sí o no. Hablamos de tabula rasa y de las excepciones a esos conceptos. Y luego hablamos de otra convención, que es la Convención de Viena también, que regula todas las negociaciones y todos los tratados que realizan los entes intergubernamentales, las organizaciones multilaterales o las organizaciones especializadas de derecho internacional. Entonces hablamos de la convencionalidad establecida en 3 convenciones diferentes. La primera, que es esta, que regula los tratados que se celebran entre estados. La segunda, entre estados que fueron dependientes, pero que ahora son independientes y que verán qué hacen con los con los tratados que celebró el otro. Y luego tenemos la Convención de Viena entre organizaciones internacionales. Y a eso se refiere entonces ese artículo, que se aplica esta convención en particular de manera concreta, se aplica a los tratados entre estados. Luego dice términos empleados. Vamos a ver cuáles son los términos que emplea acá y que son parte de la estructura misma de un tratado internacional. Parte de querer definir lo que debe de entenderse por un tratado. Y entonces en la literal B, en la literal A, dice que se entiende por tratado. Y luego ellos dicen que se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en 2 o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Desglosémoslo, tratemos de entenderlo, de entender la definición del tratado de acuerdo con el derecho internacional. Nos dice que es un acuerdo y que ese acuerdo se celebra, subrayen ahí, resalten su texto, su ley. ¿Alguien pregunta? ¿Alguien preguntaba? Alison Reyes. Bueno, entonces hablamos de un acuerdo internacional celebrado como un acuerdo internacional celebrado por escrito. Y entonces por allí ya, como ya traíamos las nociones de la codificación, ya sabemos que el tratado debe realizarse por escrito. Y que adelantándonos un tanto a la idea de lo que es un tratado, que debe de llevarse a cabo por escrito, porque
la razón de ello está en que el mismo debe, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, el mismo debe de registrarse en la Secretaría de las Naciones Unidas, en la Secretaría General de Naciones Unidas. Por eso son acuerdos escritos ¿entre quiénes? Entre estados. Aquí lo vuelve a repetir y reafirma que está regido por el derecho internacional. Luego dice que conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos. Y es que nos vamos a adelantar un tanto a la doctrina y vamos a ver que en las denominaciones al derecho a los tratados vamos a encontrar el tratado marco y luego si este tratado necesita ser modificado o necesita ser ampliado o reducido, entonces es necesario crear otro. Y a ese otro que tiene las modificaciones de ese tratado marco le vamos a denominar protocolo al tratado tal y tal. Entonces, por eso habla que puede estar escrito en un tratado o en dos o más instrumentos conexos, dice, cualquiera que sea su denominación, pero básicamente nos habla o nos hace referencia a lo que es el protocolo. Se entiende por ratificación. Ese es un concepto que venimos utilizando en el conocimiento de los tratados, dice. ¿Qué se entiende por esa ratificación? Y acá ellos explican y dicen, es la aceptación, es la aprobación y es la adhesión, según el caso, según los momentos. El acto internacional así denominado por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento, el consentimiento es importante, en obligarse por un tratado. Vimos entonces aceptación, aprobación y adhesión. Hablamos de adhesión en los tratados de los estados independientes que se adhieren a los tratados en los cuales no habían participado. La literal C también nos da otra definición en cuanto a los plenos poderes. ¿Qué son los plenos poderes? Es un documento, dice, que emana de la autoridad competente de un Estado, es decir, de un presidente, de un jefe de Estado, de un jefe de gobierno o de un canciller. Dice que emana de la autoridad competente de un Estado y por el que se designa a una o varias personas para representar al Estado en la negociación, la adopción o la autenticación del texto de un tratado para expresar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado o para ejecutar cualquier otro acto con respecto a un tratado. Es decir, los jefes de Estado, los jefes de gobierno, los presidentes, los ministros, los cancilleres otorgan facultades plenas
a determinada persona a efecto de que ésta pueda o tenga una acreditación suficiente, una facultad expresa, amplia, para vincular la voluntad del Estado al tratado que se está negociando, y para eso viene que deba de tener plenos poderes para poder estar desde el momento mismo de la negociación hasta la adopción y firma de ese tratado, que pues esa firma pudiera ser o pudiera considerarse al referéndum en un momento determinado. Plenos poderes. Y luego habla de la reserva. Declaración es una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado, al adherirse a él con el objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado. De ahí viene quién es un Estado negociador, quién es un Estado contratante, quién es un Estado parte, y se entiende por organización internacional o una organización intergubernamental. Aquí lo establece y les vamos a dejar a ustedes como parte de su análisis y de sus estudios, bueno, la lectura de esta convención sobre el derecho de los estados, en el que el elemento esencial y fundamental son los estados. Vamos a ver, de conformidad a lo que establece el doctor Larios Ochaita, los nombres o terminología, dice él, que se utiliza para referirse a los tratados. Entonces nos habla de arreglo, dice tratado y convención. En primer lugar, hace referencia a un arreglo, al modus vivendi, al cartel, al pacto, al protocolo, que era lo que les explicaba, a la declaración, al concordato. El concordato es el que esencialmente se celebra entre los estados y el Estado del Vaticano. Ellos regularmente sus negociaciones las realizan por medio de concordato. Luego tenemos lo que es una carta, hablamos en la que está constituida la estructura de un organismo internacional, como es Carta de Naciones Unidas, Carta de la OEA, dentro de algunas. Luego hay un proceso verbal también, intercambio de notas que se realizan entre las cancillerías o las embajadas, un compromiso arbitral, eso es muy importante, el compromiso arbitral en el cual los estados se comprometen por medio de esa cláusula, por medio de ese compromiso, a que en caso de diferencias o de interpretaciones distintas que le puedan dar al tratado, deban de acudir a un tribunal de carácter arbitral
o a un tribunal internacional como es la Corte Internacional de Justicia. Así también tenemos lo que se denomina, lo que denominan en la terminología y jerga internacional a lo que es el armisticio, que es un acuerdo de voluntades, establece el doctor, que necesita de una manifestación solemne de voluntad posterior y que pone fin a las hostilidades entre dos estados. ¿Cómo podríamos ver el armisticio? Dos estados confrontados de forma bélica, inmersos en una guerra en la cual ni la gana uno ni la gana el otro, y que por intersección de, ya sea de otros estados o de el Consejo de Seguridad, se logre disminuir esa belicosidad que existe entre los estados, y entonces emiten un acuerdo de pacificar las armas sin que ello signifique que han finalizado la guerra. Y entonces lo que se da es un acuerdo de armisticio, que lo vemos claro en las dos Coreas, que sí, que estuvieron en guerra en 1950-51, pero que siempre están en constantes contradicciones y vigilancia del uno al otro, al extremo que han creado un polo en el cual se vigila uno a otro. Están los soldados de una parte y los soldados de la otra, y están con sus armas en constante vigilancia. Eso es el armisticio, el acuerdo de poner fin a las hostilidades que se producen como resultado de la guerra, sin poner fin a la guerra misma. Luego tenemos un memorándum de entendimiento. Este se produce básicamente en acciones de carácter comercial, de carácter mercantil, entre los estados partes, bases de entendimiento o memorándum de entendimiento. Nos vamos a quedar aquí porque ya son casi las 4 menos cuarto, y ustedes tienen una clase seguida a esta. Los voy a dejar entonces para que puedan prepararse para su siguiente clase. Tienen examen el día 3, creo yo. Pues 3. Sí, licenciado. Muy Sí, bien. Y nosotros tenemos clases, volvemos de la Semana Mayor, de la Semana Santa, directamente a examinarnos el día 21 de abril, en el cual pues, entrarán básicamente lo que hemos visto en esta segunda parte. Sí, Silvana Papa, le damos el uso de la palabra. eso le iba a preguntar, Lick, disculpe. ¿Cómo? No le Lo que acaba de escuché. decir usted, iba a preguntar. Ah, ya. Convención de Viena, todo lo relacionado a los sujetos del derecho internacional, a la vida de los estados, todo ello es lo que va a entrar en el examen. Vale 35 puntos porque ya
ya tienen 5 puntos acreditados como resultado de la clase anterior. Licenciado, por unidades, ¿cuáles unidades en el programa serían? ¿Cuáles? Unidades. La segunda unidad, que son los sujetos del derecho internacional, y esta que se refiere al derecho de los tratados, o a los tratados en particular, según nos indica el programa. Entonces, si estamos bien con todo, los veo el día del examen. ¿Qué libros van a tener? Este del Derecho Internacional Público del doctor Luis Alberto Padilla. Y el otro del Derecho Internacional Público, el doctor Larios Ochaita, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Es seguro que vienen algunas preguntitas por ahí. Y si les da tiempo leer su resumen, pues qué bien. Tendrán de Toda todas la maneras, Convención de Viena, entonces. toda la Convención de Viena, porque ahí nos hace referencia al inicio de un tratado, a su estructura, al consentimiento que les decía, a los poderes plenos, y qué pasa en caso de ausencia de los poderes plenos, cuando existen vicios en ese consentimiento por la falta de esas facultades que les han otorgado, y eso básicamente. Y también por otro lado van a encontrar en esta Convención de Viena quienes están facultados o quienes no necesitan de poderes plenos, tomando en consideración que son las autoridades legítimas de un Estado, o las altas autoridades de un Estado en materia internacional, la Cancillería y el jefe de gobierno o el jefe de Estado. Hay que leer esa convención y tratar de entenderla con base en algunos puntos que ha subrayado el profesor. Si no hay más preguntas, los veo entonces el día 21. Les deseo lo mejor de lo mejor, que disfruten de su Semana Santa en paz, en sosiego y en compañía de la familia. Cuídense mucho y nos vemos hasta la tercera semana del mes de abril. Gracias.